Ya, empezamos, ¿no? Sí, ya. Bueno, queridos hermanos que nos acompañan siempre, vamos a empezar nuestra reflexión sobre la Laudato Si, por ocasión de los 5 años del documento del Papa Francisco. Y hoy seguimos con nuestra meditación, con nuestra reflexión sobre la Laudato Si, con nuestros invitados. Y hoy tenemos el Padre Alejandro que va a se apresentar para nosotros. Y desde ya, sea bienvenido, Padre. El Padre, adelantando, fue mi profesor. Ya. Entonces, un gusto tenerlo aquí junto con nosotros, Agustino, y también con la comunidad que nos acompaña siempre. Muy Por bien, favor, buenas Padre, tardes. entonces, que puede se apresentar. ¿Qué tal, Felipe? No, yo agradezco buenas tardes a todos los que nos acompañan también. Y una alegría poder compartir este momento de reflexión sobre un documento tan importante como es la Laudato Si. Ya 5 años se pasaron desde que fue, desde que fue lanzada. Y para mí, pues una alegría, soy padre religioso escalabriniano, eh, de origen mexicano, nacido en México y actualmente desde hace muchos años trabajando aquí en San Paulo, ¿no? Bueno, trabajé en minas también aquí, el estado vecino, pero el mayor Esse parte del estado lindo, tiempo. não, Padre? Ah, El estado más bonito de Brasil. uno de los estados más bonitos. Yo siempre digo que tengo un pedacito de Mineiro, ¿no? Uhum. Pero estamos bien, gracias a Dios. Entonces, gracias por la invitación. Y como decía, ya decía, actualmente estoy trabajando en una parroquia aquí en el Grande ABC, en la región de San Paulo. Trabajo algunas veces en el tribunal y continúo con mis clases ahí en el ITESPI también, en la Facultad de Teología. Y es más o menos mi situación, ¿no? Para aquellos que no me conocen. Sim, sim, Padre. Muitas graças, agradeço por aceitar a invitação e nos estar compartilhando conosco essa experiência. Então, lhe deixo aí para que pode estar compartilhando um pouco de sua interpretação a partir do documento de la Laudato Si. Sí, entonces, bueno, primero esto, ¿no? Hacer algunas consideraciones. Nosotros vamos a tratar aquí el capítulo segundo de la encíclica. Es un capítulo bastante denso, teológico, doctrinal, que nos expone de alguna manera o nos ofrece una base sobre aquello que es la preocupación del Papa Francisco sobre el tema del cuidado de la casa común, que es nuestra tierra, ¿no? Entonces, solo para considerar esto, por algunos minutos yo voy a presentar un poco algunos puntos en líneas generales sobre aquello que trata el capítulo y después podemos hacer una conversación para poder entender o para poder, si hay alguna duda también, porque creo que el documento en su totalidad es riquísimo, ¿no? Riquísimo, nos ofrece tantos elementos, tantas cosas buenas, eh, pero deberíamos de tener tal vez un curso completo para poder ir desmenuzando o ir saboreando todas las propuestas que el Papa nos presenta. El capítulo 2, titulado como el Evangelio de la Creación, parte del principio de que para poder dialogar con otros y para poder irnos al cuidado de la tierra o de toda la creación, necesitamos tener convicciones o principios de fe. Entonces, aquello que nos pone, que se coloca el Papa, es justamente esto. Necesitamos tener fe y necesitamos tener razón, dar razones de nuestra fe y tener un fundamento también. ¿De dónde parte mi preocupación por el cuidado de la creación de la tierra si no es de una convicción de fe y dando razones también de esa propia fe, ¿no? Tal vez aquello que
por tanto tiempo la Iglesia puso, que Juan Pablo II ya hablaba, ¿no? La fe y la razón son las dos alas que elevan al espíritu a la contemplación de la verdad. Y para nosotros es importante considerar esto porque es a partir de la propia razón y de la fe que encontramos el sentido en el cuidado de las cosas. Es decir, si yo creo en Dios por principio, voy a creer que Él es el creador. Y si todas las cosas que fueron creadas por Dios, entonces voy a cuidarlo, ¿no? Voy a cuidar las cosas. Para explicar esto, el Papa parte o toma algunos textos bíblicos, sobre todo el libro del Génesis, que van a nos ayudar a iluminar la reflexión. Por una parte, una creación, una obra hecha por Dios, todo aquello que existe, creado por Dios, partimos desde ese principio del capítulo 1, y Dios vio que era bueno, es decir, todo aquello que crea Dios es bueno. Y partimos de este principio. Por tanto, tenemos el creador y la criatura. Tenemos el creador y todas las criaturas de forma plural. El hombre o la persona, el ser humano entre las otras criaturas. Todo esto nos lleva a entender que existe una armonía, existe una realidad principal que nos lleva a tener dignidad, es decir, el principio de la dignidad o todo aquello que Dios hace, lo hace bien hecho, ¿no? Por este lado. Entonces, si nosotros pensamos, existe una armonía perfecta entre el Creador y las criaturas, el ser humano, que es imagen y semejanza de Dios. ¿Cuándo se pierde esta armonía? Cuando entra el pecado, ¿no? Cuando entra el pecado, entonces se quebra la armonía y nosotros vemos cómo a través del mismo pecado también se crea una enemistad entre nosotros y las otras cosas creadas. El Papa insiste en decirnos que el ser humano no es Dios. Dios es superior. El grande problema de la humanidad viene cuando nosotros queremos ocupar el lugar de Dios. Y ahí creamos un conflicto o una serie de desencuentros que nos llevan a perdernos. Si nosotros pensamos, Papa Benedicto XVI también decía en uno de sus pronunciamientos que el grande problema de nuestros tiempos era que habíamos sacado a Dios de nuestra vida, ¿no? Y ese es un problema serio. Entonces, cuando yo me olvido de Dios, cuando yo me olvido del Creador, entonces empiezo a crear enemistad, a quebrar la armonía que existe. Yo, el ser humano, toma el lugar de Dios y empieza a hacer desastres, ¿no? El mandato que nosotros escuchamos o podemos encontrar en el libro de Génesis de dominar la tierra, se sobrepone al de cuidar, cultivar y guardar. Entonces son reflexiones que el Papa presenta considerando los textos bíblicos. El ser humano ocupa un lugar especial en la creación, ciertamente por estar, por ser imagen y semejanza, estar imagen y semejanza, pero eso no quiere decir que sea Dios, ¿no? Para poder oprimir o para poder hacer mal, para poder destruir aquello que existe. Por eso existe un principio que en la misma Sagrada Escritura se coloca, que es el respeto a la creación, el respeto que nos mantiene la cuestión armónica. Abriendo paréntesis, pensaba mucho, sobre todo nuestros pueblos originarios, la cultura andina, por ejemplo, tiene un respeto bastante grande al orden, ¿no? A la armonía. Cuando se quiebra la armonía, entonces viene la desgracia, ¿no? Pensamos, tú que estás ahí en La Paz, sobre todo con la cuestión de los números pares, se casan en años pares, el par, es decir, existe, y si uno va a la mentalidad andina, tú te das cuenta que es para mantener todo en orden, es todo armónico. Cuando se quebra eso, entonces hay que reparar ese mal que es hecho. La cuestión del ¿cómo se llama esto? Del compadrazgo, de yo te doy, tú me das después,
el Laini, ¿será? Creo que sí. Tú que eres boliviano y que estás ahí. Es decir, existe una armonía bastante interesante que ya parte del principio y está más cerca de aquello que las Sagradas Escrituras nos propone, ¿no? Vamos a imaginar un baile de la morenada. Va todo en orden. Es un grupo. Son bailes comunitarios. Podemos llevar al que va a quien va adelante, pero está todo en orden. No se quiebra. Y es aquello que el Papa nos pone, es decir, para explicar de manera sencilla qué es lo que quiere decir cuando se habla del libro del Génesis, ¿no? El respeto a la creación a un orden establecido donde existe el Creador y donde nosotros no podemos colocar un antropocentrismo despótico, es decir, el ser humano que se cree dueño de todo y empieza a hacer desastres. Por eso después nosotros entendemos cuando el ser humano empieza a desmatar y a hacer tantas otras cosas que se cree o toma un lugar muchas veces agresivo. Las criaturas en sí tienen su valor por sí son. Es decir, todas las criaturas, todo aquello que es hecho por Dios tiene su valor por sí mismo. No. Depende de Dios, sí, pero la forma como cada una se presenta es aquello que da un valor importante, ¿no? Existe, como decía, el momento en el que se quebra esa armonía. ¿Cuándo se quebra esa armonía? Se quebra cuando nosotros tenemos cuando se comete la injusticia, ¿no? Y ahí el Papa parte de la imagen de Abel y Caín. La envidia y la injusticia hace con que se destruya el orden, aquello que nosotros tenemos. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? La tierra clama sobre las injusticias cometidas. Esto para nosotros es importante para poder entender, ¿no? Cómo nosotros, seres humanos, quebramos con ese orden, hacemos mal. Opa, espera ahí que ya se misturó. Entonces, para nosotros es importante este sentido. El creador que ocupa un lugar, más nosotros seres humanos que creamos ese conflicto, ¿no? Entre nosotros. Dios se estresa cuando ve que el ser humano empieza a crear una situación diferente, pero Dios también se arrepiente, ¿no? Siempre da una oportunidad para regresar al orden, el orden que se quebra. Si pensamos en el pecado que destruye, que quebra la relación, también es posible la reconciliación. Cuando quebramos el orden de la creación, entonces también tenemos la oportunidad de regresar y de reconstruirnos. Pensaba, si hacemos memoria también del diluvio, después del tiempo de Noé, Dios rehace una alianza con su pueblo para poder reconstruirse, ¿no? Es importante considerar esto para poder hacerla, para poder ofrecer la realidad la oportunidad que tenemos de reconstruir aquello que nosotros destruimos, ¿no? El orden. Entonces, existe a partir del libro del Génesis también una ley que se presenta para poder mantener ese orden. Si nosotros pensamos también en el Pentateuco, el pueblo manda a descansar. Nosotros descansamos, Dios descansa el séptimo día. Como Dios, también nosotros descansamos. La tierra también necesita descansar. Entonces, si nosotros vemos los jubileos, aquello que acontecía cada 50 años, era justamente para que la tierra pudiera descansar y reconstruirse. Si nosotros vemos los antiguos, tenían un cuidado especial, diferente hoy en día que de repente nosotros tenemos se explora la tierra y después ya no produce más nada, ¿no? O el monocultivo y tantas otras cosas. Entonces nosotros vemos cómo hay razón. Toda la creación, los profetas también reconocen
el valor que tiene Dios como creador. Una de las cosas importantes que el Papa menciona en la encíclica es que naturaleza no es lo mismo que creación. La teología de la creación va más allá. La naturaleza es una de las cosas que entran, porque también nosotros no podemos divinizar la naturaleza, ¿no? Pensamos, cuando nosotros hablamos de creación, ya consideramos que existe Dios, ¿no? Y que es Dios quien está haciendo la parte importante. Entonces, la sabiduría de Dios y el principio que nosotros tenemos, que Él está delante de todo esto. Para no cansarte, ya casi termino sobre esto. Existe todo el grande, la humanidad entera está en armonía. Interesante que el Papa con certeza conoce a los filósofos del siglo XX sí. que tocan, que ellos hablan mucho del orden, o mejor dicho, de toda la creación que gime, inspirado en San Pablo también, ¿no? Más toda la creación que gime dolores de parto para llegar a la plenitud. Entonces, el hecho que nosotros tenemos ese camino para poder crecer, para poder hacer, nos lleva a entender que la creación también va para ese camino, para llegar a la plenitud. También evolúe, también camina para una evolución positiva, es decir, no para destruirse, sino para llegar a ocupar el lugar que tiene. Si nosotros pensamos en la justicia es cada cosa en el lugar que tiene que estar. Cuando una cosa es injusta es que ocupa, y la creación también. Es decir, yo no puedo sobreponer también la vida de un animal sobre la vida de una persona. Y es aquello que el Papa también coloca de una forma bastante interesante, ¿no? Es decir, cada cosa ocupa su lugar, cada cosa tiene su lugar. Es importante, las otras criaturas son importantes, sí, más el ser humano también. Y yo como ser humano no puedo crear o caer en la hipocresía de estar defendiendo sobre la vida de una persona, la vida de un cachorro, por ejemplo. El cachorro tiene su valor, es importante, es creación, es vida y es creación de Dios también, pero no puedo ponerla sobre, porque si no ahí yo caigo en una contradicción. Lo mismo también, yo no puedo, cuando se quiebra el orden también, cuando el ser humano se olvida del otro ser humano. También la deshumanización hasta cierto punto. Entonces, la opresión, aquello que puede hacer contra los otros, puede ser bastante mal, ¿no? Esto para nosotros es importante para no perder de vista que todo tiene su valor, todo tiene su valor, todo tiene una orden y todos estamos sometidos a la creación, al creador, ¿no? Es interesante cómo a partir de los textos bíblicos podemos entender ese papel que tiene el ser humano delante de todo y lo que nosotros podemos hacer o no para poder realizar las cosas, ¿no? No sé si hasta este momento, Felipe, hay algunas preguntas para no cansar, para no continuar. Y después vemos, porque ahí creo que todo gira en torno el Papa insiste todo el capítulo en colocar a Dios como creador. Si nosotros partimos de ese principio, entonces todo el orden empieza a mantenerse. Cuando yo quito al creador de mi vida, claro que él usa a Santo Tomás para decir, las criaturas me llevan a Dios. Si pienso en la prueba de la existencia de Dios, y ahí existe un cacique interesante que fue llevado para Londres en los años 60, ¿no? Que decía, ustedes nos llaman de idólatras porque veneramos, adoramos la montaña, el sol y demás. ¿Ustedes cómo pueden decir que adoran a Dios, que es el creador, si no cuidan la obra, la creación de Él, ¿no?
Entonces el Papa va más o menos en esta línea, ¿no? El orden que existe, mas necesitamos partir de ese principio, que es Dios. Entonces, pregúntame y te respondo. Quedó más o menos claro toda esta posición. Sim, padre, creio que está bem, porque mais ou menos o que é estudado e que é pontuado também aqui em meus apuntes vai mais também por esta linha que você está nos exponendo. Creio que justamente é esta ideia, não, que o Papa insiste que nós outros hemos olvidado desta ideia que somos criaturas de Deus e também nós outros estamos como que sendo dominantes desta natureza que Deus nos ha dado, não? E justamente nos insiste a partir de la teologia de la criação, né, principalmente de Gênesis capítulo 1 adelante, esta ideia que natureza foi dada para nós outros, pero nós outros não somos donos, senão somos administradores, não? E também creio que um ponto muito essencial que o Papa insiste em esta ideia del pecado social também, não? Porque vários obispos insistido esta ideia, né? Aí citar a Conferência de Canadá, de Paraguai, de Alemanha, também de Brasil, justamente quando sacamos la terra de los pueblos originários, nós outros estamos mirando solamente nossos interesses próprios, não? Então, aí também que a terra é fruto de todos, não? Todos alimenta desta terra e todo vem de la terra, não? Creio que é muito importante estar pontuando esta ideia, porque nós outros estamos fazendo desta terra como mercado, não? Como mercado próprio, e nós outros não estamos mirando também os pueblos originários, e Papa Francisco insiste em esta ideia em este capítulo segundo, justamente que nós outros devemos mirar mirar a terra, mirar esta interpretação de la terra a partir de los pueblos originários, que nós outros também, a partir desta comunhão e da ideia do povo originário também, é importante para nós outros entender nós outros mesmos e também essa relação com a humanidade, também com a terra, não? Porque é de todos, não? Todos têm direito de estar sobrevivendo desta terra. E em capítulo 1 estávamos discutindo esta ideia que por direito, a terra é primeiro desta gente, não? Eles são o que administra e melhor do que nós outros esta terra, que eles é legado primeiro que nós outros. Creio que esta ideia, e também foi por esta linha que você é exposto, não? Creio que também mirar, né, escutar esta gente que vive em meio desta terra, em meio desta Amazônia, que é tão grande. Sí, es creo que sí, se coloca en discusión el tema de la propiedad privada, ¿no? Es decir, aquello que el Papa dice es que sea malo, no sea mala, el problema mayor que nosotros tenemos es cuando la distribución no está desequilibrada. Entonces, los obispos de Paraguay, realmente el Papa cita, ¿no? A partir del momento en el que dice todo mundo tiene derecho a ganar el sustento dignamente, el pan de cada día. Los obispos de Brasil, ellos son más, es decir, la sacralidad del espacio, el cuidado del espacio. Me parece interesante porque coloca dos ideas. La parte de la revelación es a partir de la misma creación que nosotros reconocemos a Dios, mas también en ese lugar está Dios, ese lugar de Dios. Cuando nosotros profanamos ese espacio, entonces tiramos la presencia de Dios ahí. Ahora, cuando nosotros hablamos de los pueblos originarios, ciertamente, es decir, es el cuidado a una tierra que fue dada y que se tiene respeto. Yo creo que tú estás en un lugar donde
El pueblo boliviano tenemos que admirarlo profundamente por la veneración que tiene por el cuidado de la creación. Nosotros pensábamos, yo hablaba con tu hermano, el Frei, ¿cómo se llama? Que el muchacho que Francisco, Francisco. el, Entonces, yo le decía que si yo fuera boliviano sería de Potosí, ¿no? Porque me gustan los tincos. yo también, padre. Existe un respeto que no es idolatría, que no es decir, existe una cosa que es superior, que es Dios, ¿no? Mas existe una forma como nosotros tenemos que cuidar aquello que me da también. No puedo ser ingrato con la tierra que me está dando de comer. Tengo que cuidar el orden de las cosas, porque a partir del momento cuando yo ofendo a la naturaleza se viene contra mí. Entonces, cuando yo empiezo a pensar solamente en el lucro, en la ganancia, empiezo a destruir aquello que me puede dar de comer. Entonces, la ambición puede llevarme a explorar al extremo todo aquello que yo tengo, y es aquello que el Papa, utilizando los textos bíblicos, dice, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del Levítico, las leyes para el cuidado de la tierra, una legislación que protege también la creación y protege los más vulnerables. Si yo tengo tierra y yo produzco, entonces tengo que pensar en la viuda, en el huérfano y en el extranjero. Entonces son las tres categorías más vulnerables que también la legislación del Pentateuco coloca como los anahuín, los más pobres de los más pobres, ¿no? Entonces, la tierra, lo que produce la tierra, también tiene que llegar para todo. Cuando yo soy despojado de mi tierra, cuando yo no tengo más posibilidades, entonces puedo entrar en un conflicto, es decir, ya se está quebrando el orden, ¿no? El orden de las cosas. Entonces, todos los pronunciamientos del magisterio de la iglesia, especialmente las conferencias de los obispos, reclaman esto y llama esa atención. Es decir, si nosotros pensamos en la creación, que es totalmente la revelación de Dios, acontece a partir de ello, a partir de las criaturas, vamos a pensar en una línea bien tomista, ¿no? Pero también en un lugar sagrado, un lugar donde habita Dios. Entonces, eso dice la conferencia de los obispos como rescata el Papa Francisco. Pero es interesante pensar esto, porque toda la naturaleza, si yo considero que Dios está presente y que Dios habita ahí, entonces voy a cuidarlo. Con el cuidado de que tengo que también necesito comer, necesito alimentarme, necesito también, la naturaleza también tiene su equilibrio. Voy a comer carne, voy a comer los frutos de la tierra. Los frutos de la tierra son bendición de Dios, pero también es necesario, hay un equilibrio, ¿no? Cuando yo dejo, por ejemplo, todo una cosa de la misma especie termina dominando y acabando con el resto, ¿no? Y el ser humano ahí, aquello que brilla en el capítulo 2 de la Laudato Si, es esa denuncia fuerte al antropocentrismo despótico, que es decir, el ser humano que se quiere sobreponer al mismo Dios, al mismo Creador. Ya no soy más criatura de Dios, sino quiero ser creador y hago y deshago. Quien sabe de filosofía y estudió sabe que durante mucho tiempo existió una preocupación grande, ¿no? Por sobreponerse el ser humano que es más inteligente, más la inteligencia me viene como imagen de Dios. Dios, que es sabiduría infinita, es conocimiento eterno. Entonces, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad que yo tengo, tiene que ayudarme para conservar, no para destruir. Y el Papa utiliza también, se percibe, huele, una parte a runner, ¿no?
Rahner, que es un neotomista, cuando él le habla sobre la cuestión de que el ser humano está abierto para Dios. Entonces ya tenemos esa abertura para Dios, y eso nos lleva a entender ello, ¿no? De esta forma. Entonces es bastante interesante cómo se coloca esta posición del Papa. Sabe, padre, bueno, eu creio que justamente esta ideia, porque a filosofia moderna ha mostrado, ha tentado mostrar isso, pero penso que é um pensamento falido, porque de poner o homem como centro da humanidade, e sabemos que de Deus vem todo, sobretudo a inteligência. E outro ponto importante que justamente esta ideia que você ha apontado sobre o homem rechazar a ideia de Deus presente na humanidade, presente na criação, e nós outros somos precedentes deste Criador. O Papa insiste em uma posição política também, não? Em este capítulo, logo em el início, quando disse que esta ideia do campo político intenta e rechaça a presença de Deus como criador de todo, não? Que de ele todo emana. Então, eu creio que é muito importante ter esta ideia que Deus se hace presente, não? E el próprio, mais adelante, o Papa disse que Deus sigue revelando a partir da natureza, não? Deus se hace revelação a partir da natureza. E essa revelação é atual, não? Ela vai se movendo todo o tempo, não? Todo o tempo Deus está revelando a partir da criação e da criatura também. Sí, sí, hay una cosa, es decir, si nosotros vemos todas las cuestiones políticas o el Estado moderno, se crea a partir de los contratos, ¿no? Tira a Dios del centro. Si nosotros pensamos, vamos a imaginar con el nacimiento del Estado moderno, surge una preocupación por meterse de acuerdo. Mas a partir es el ser humano que combina con otro ser humano, que crea un contrato, que crea principios de convivencia. En ese sentido, quiere ser por diferentes motivaciones. Vamos a pensar en Hobbes, cuando la cuestión del miedo. Entonces, porque tengo miedo que el otro me mate, llevamos un acuerdo, creamos una moral, creamos un derecho, creamos una religión. Pero creo que es la grande crítica que el Papa hace, ¿no? Si en entre líneas nosotros podemos percibir que todos los papas vienen denunciando, no es exclusivo de Francisco. Ya Benedicto venía denunciando la cuestión de el sacar a Dios del escenario de las decisiones. Y aquí el capítulo nos devuelve, nos coloca en una posición donde nosotros tenemos que partir. Por eso dice, para poder dialogar con otras áreas es necesario partir de ciertas convicciones. Si yo no estoy convencido, entonces no voy a poder dialogar, no voy a encontrar la razón de una preocupación donde el cuidado de la creación es importante. A través de todas las criaturas Dios se revela. Vamos a ver. Es decir, la criatura me lleva a su creador. No, la criatura no es el creador. La criatura me lleva a su... Y la revelación, Dios se asoma, se manifiesta, si tú quieres, a partir de aquello que nosotros tenemos ahí. Eso es lo interesante, que si nosotros ponemos atención delante de eso que nosotros vemos, o de todas las criaturas, de la creación entera, no hay cómo no llegar delante de Dios. Y ahí sí podemos, como el Papa menciona, el cántico de las criaturas de San Francisco, ¿no? Agradeciendo por todas las criaturas, más también llegando al punto de reconocer o que también es importante esa relación de ser humano entre uno y otro, ¿no? Entonces,
es bueno considerar, es importante considerar y es bueno entender que para poder entender, para poder dialogar desde esta óptica necesitamos partir de Dios, ¿no? Del Creador. Si no, si nos olvidamos de esto, entonces no podemos. El grande problema de nuestro tiempo está en eso, ¿no? Que perdimos de vista y que nosotros que consideramos autosuficientes, creemos que nosotros aquello que, citando otro filósofo, ¿no? Como decía Freud en el Totem y Tabú, será, decía no es Totem y Tabú, es Malestar en la Civilización. Decía, ¿no? El ser humano se convirtió en un dios con prótesis. Nosotros quisimos pensar que éramos Dios y no somos felices, somos infelices. Nos destruimos entre nosotros mismos. Entonces es algo que hace ruido y que nos lleva a entender qué porcarías hemos hecho hasta este momento, ¿no? Cuánto mal hemos hecho nosotros por nuestra autosuficiencia, por nuestra arrogancia, cuánto mal hemos hecho a la creación. Y esto por cuestiones injustas y por, como coloca esa pelea entre Abel y Caín, vamos, al origen de nuestra misma esencia, por la envidia, por las injusticias, porque nosotros decidimos que esto es mío y no es tuyo, porque nos pensamos en ganar y en pensar más sin considerar el resto de las cosas, ¿no? Entonces, esa es la posición donde podemos encontrarnos. Creio que justamente esto não é porque, creio que não me equivoco, o bispo de Canadá vai mais ou menos nesta perspectiva sobre esta que justamente que porqueria estamos fazendo com a Terra, estamos fazendo com o ser humano, porque o ser humano está passando, está sendo para nós outros em nossas manos, em las manos de los políticos que respondem por nós outros, um instrumento de dominação, um instrumento de descartável, utilizo e amanhã não me serve mais. E desta maneira nos traz uma nova interpretação sobre o mandamento de não matar, não? Não matar solamente em sentido físico, pero também quando nós outros dominamos esta casa comum de a partir de uma maneira que nós outros entendemos que nos convém, não? E não temos esta interpretação mais allá que nos propõe o Francisco, de escuchar as pessoas que são responsáveis a partir de isto. E adentro, como será citado, el Francisco de Assis, San Buenaventura nos hace um comentário, não? El Papa Francisco utiliza um pensamento de San Buenaventura que nos disse: por la reconciliação universal com todas as criaturas, de algum modo Francisco retornava ao estado de la inocência primitiva, não? Creio que é fundamental nós outros, enquanto seres humanos, administradores desta casa comum, volver a este pensamento franciscano, que é uma espiritualidade que dialoga com todos nós outros, com a igreja de maneira universal, a esta inocência primitiva, não? De estar cuidando desta casa comum. E como o Papa Francisco utiliza, nos pontua que devemos cultivar, preservar, guardar, vigilar e custodiar esta casa comum. Creio que esta é a ideia central, ou creio que hace parte desta ideia central, não? Sí, creo que la preocupación de los obispos canadienses está en esto, ¿no? Es decir, yo tengo que aceptar que la creación forma parte de la revelación divina, parte es decir, Dios se revela a través de ello. Si nosotros estamos acabando con esto, estamos perdiendo con la oportunidad de poder compartir, de poder reconocer la presencia de Dios.
por un lado esto. Y San Buenaventura, sí, es decir, como buen franciscano, tal vez él regresa a la inocencia primitiva. Yo creo que es es decir, si nosotros pensamos la inocencia de Francisco también, en el estado original de toda la creación, regresamos al inicio, a lo más sencillo, a la necesidad es decir, vamos a regresar al paraíso terrenal, ¿no? Donde tenemos un creador que hace todas las cosas y que nos da una misión para cuidar, para tutelar aquello que está ahí. La necesidad es esto, de cuidar, de pensar y de descubrir también a través de la belleza todo aquello que nosotros tenemos. Dios se revela de tantas formas, se manifiesta de tantas formas, pero también exige de nosotros un cuidado, ¿no? Un cuidado con todo. Preservar, cultivar, son verbos que nos llevan a pensar que también depende mucho de nuestro trabajo, ¿no? Dios nos dio una misión y es interesante cómo en el texto también se reconoce que Dios no interfiere, Dios es respetuoso, hace su parte, da tantos señales, pero también depende mucho de nosotros, ¿no? De este cuidado que tenemos, porque si no, a partir de la agresión contra la misma creación y las injusticias, las rupturas que podemos crear entre nosotros, podemos llegar a destruirnos, a la muerte, totalmente contrario a aquello que es el sentido verdadero del Evangelio, ¿no? O del anuncio de salvación. Necesitamos pensar en esto y necesitamos aquello que tú hablabas del no matarás, ¿no? Que también los obispos, otro, el Papa, interesante que él hizo una recolección de todos los obispos de las conferencias y que es el magisterio que habla en el fondo, ¿no? Que se propone. Más los obispos de Nueva Zelanda también hablan sobre ese principio del no matarás, ¿no? No matarás. La vida que existe, que tenemos que tutelar, la defensa de la vida no puede limitarse a un tema polémico como es el aborto que ni se discute, ¿no? Es por principio la iglesia tiene que tutelar y defender, más también es la vida en todas las etapas, en todas las circunstancias, todo aquello que es hecho por Dios es santo y tiene que ser cuidado, ¿no? Cuando yo participo o yo soy parte de una situación injusta, cuando yo participo de una realidad contraria a aquello que es la vida, estoy matando, estoy pecando, estoy yendo estoy matando, ¿no? En ese sentido. Bueno, padre, creio que uma pergunta que assim que hemos discutido el viernes passado, primeiro que o documento não é um documento verde, não? Muitos não han leído este documento pensando que justamente seria solamente falar de la casa comum, de la natureza, pero também é importante pontuar que esse documento, o Papa Francisco tem uma mirada muito humana também, en el campo político, social, também mirando las personas, e isso é importante salientar, não é importante pontuar que ele também nos põe em marcha para ter este conhecimento de nossa relação com a natureza e com o outro, não? Este cuidado, porque nós outros todos está conectado, não? Todos nós outros estamos conectados, nós outros hagamos parte desta casa comum, lo que as pessoas que estão ao meu redor também fazem parte, então esta relação comigo, com a natureza e com a humanidade. Esse eu creio que é um ponto muito importante dentro, tanto, bueno, toda a encíclica, o Papa vai estar insistindo em esta relação, não? Qual minha relação com os demais, não? Qual minha relação com a natureza? E nos invita a um cambio de
cambio de, digamos, de nuestra manera de estar em meio deste mundo, não? Esse Dasein de Heidegger, né? Como estamos em meio deste mundo. Creio que é muito importante estar reflexionando sobre este ponto, não? Com a minha relação comigo, com a natureza e com os demais, não? E aí vai, aí nos abre um campo muito grande de interpretação, não? A partir do consumismo, a partir de como estou utilizando, como estou cuidando desta casa, enfim, de uma maneira general, ¿no? Yo creo, mirando así la encíclica en su totalidad, creo que es el tema que se discute, está entre la vida y la muerte, ¿no? Entre la vida y la muerte, si nosotros hacemos opción por la vida, creación de Dios y que viene de Dios, entonces vamos a cuidar todo aquello que existe, creado por Él, y también por la cuestión de la dignidad humana. El ser humano tiende a destruirse, y la grande denuncia que es el Papa, todo aquello que nosotros hablamos de la generación del descartable, del desecho, es decir, hasta la misma vida se convierte en una cosa, la deshumanización del ser humano, una deshumanización que lleva también a una autodestrucción. El ser humano se destruye solo cuando se olvida de los principios reales como es la vida, ¿no? Entonces, para mí es importante que nosotros entendamos que, y también yo creo, no es que sea un documento que sea totalmente, vamos a ver, porque el Papa es verde totalmente, ¿no? No, es decir, el verde entra dentro de un contexto, dentro de una realidad, donde aquello que está en juego es la vida. Entonces, si yo me preocupo por la creación, me estoy preocupando también por la propia vida, por mi subsistencia y por mantener el orden. Es una realidad que nosotros no podemos olvidarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos conservar la vida en todas sus dimensiones, en todas sus realidades? También evitando todo aquello que sea contrario, como todo aquello que me lleva a la muerte, al lucro, a la injusticia, a la desarmonía con nosotros y con la misma creación. Cuando yo desmato toda una región para poder lucrar en otro ámbito, estoy destruyéndome a largo tiempo, ¿no? Es decir, estoy contaminando las aguas, estoy buscando mi propia destrucción. Vemos a veces fenómenos naturales que nos asustan, que nos destruyen. ¿Por qué? Porque estamos siendo, nosotros mismos estamos buscando ello, ¿no? La naturaleza, existe una música interesante que dice Dios perdona, pero el tiempo a nadie, ¿eh? Y creo que también la creación también nos reclama, nos da cada trancazo cuando menos imaginamos. ¿Por qué? Porque quebramos el orden. Entonces, el documento nos lleva a pensar de qué forma, es así como yo veo, la vida, cómo estamos cuidando de la vida que tiene a ver con todo, con toda la creación. Necesitamos regresar a Dios, necesitamos, si ya tenemos esa tendencia a relacionarnos con Dios, entonces tenemos que darnos esa oportunidad, ¿no? Para poder vivir. É importante isto porque uma coisa que sempre tenho comigo, a natureza é capaz de recomponer, em cambio nós outros não, não? Deus ha hecho tão bem a natureza que ela vai recriando, pero em cambio nós outros não, não se afecto, bueno, a Amazônia vai estar gritando com dolores de parto, pero afecta todo o mundo. Não afecta solamente as pessoas que estão dentro da Amazônia em este contexto, pero afecta o mundo. E cada vez mais nós outros vamos vendo este aquecimento global que, de maneira demasiada, em el capítulo anterior, o Papa Francisco dizia: os cambios é necessário, é natural,
pero como está haciendo las cosas es un poco asustadora, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que Ahí, eso... Mike, yo creo que, mira, en el siglo XVI existió un señor llamado Francis Bacon, si no estoy equivocado, que decía que el hombre dominaba, ¿no? Poder es saber, saber es poder. Entonces, el control que podemos tener sobre la naturaleza. Y yo siempre pensaba, por ejemplo, en Honduras, en Tegucigalpa, fue un río que pasaba por el medio de la ciudad. Con el tiempo fue canalizado y fue desviado por otro lugar. Después de muchos, muchos años, no recuerdo si fue ahí cerca del año 2000, que tuvo un huracán bastante fuerte, el río regresó a su cauce normal. Destruyó todo aquello que Sí, estaba a eso su es un paso. poco asustador. Está asustador como las cosas están cambiando, ¿no? Entonces tú Y percibes que no puedes jugar con esto, con la naturaleza, se venga de alguna manera. Entonces, sí, justamente por esos días, México estaba pasando por esto, ¿no? Los huracanes ahí afectando la parte costera de México. Y bueno, es fruto de nosotros, ¿no? Nosotros mismos somos culpados de todo esto que está pasando. Y, y nosotros ainda tenemos esta idea del siglo de la Edad Media que Deus está nos castigando, ¿no? El propio hombre está se castigando, no es Deus. no, Dios, yo creo que nos da la chance. Por eso vemos también ahí. Yo creo que hay una cosa bien bonita también que se rescata en el documento, que es la posibilidad de retomar nuestra vida. Es decir, siempre va a existir una oportunidad para poder reconstruir aquello que estamos destruyendo. Entonces, no da para perderse o para decir no tenemos ninguna otra oportunidad. No, es decir, así como estoy haciendo mal, puedo hacer bien. El ser humano es capaz de humanizarse y de deshumanizarse, de chegar tal qual a dignidade como nos apresenta. Eu acho que o Papa João Paulo II insistia muito numa antropologia onde colocava o ser humano capaz de chegar mais perto de Deus a partir da própria realidade. Ya Ujú. estoy hablando portugués, ¿no? Sí, O entonces tenemos el Papa Juan Pablo II hablaba sobre esta realidad, sobre esta capacidad de poder rehacerse, llegar más cerca de Dios, más también la posibilidad de hacerse una cosa, que es más o menos el pensamiento del siglo XVI, ¿no? Del humanismo renacentista. Más Juan Pablo II trabaja muy bien esa antropología, el ser humano abierto, más también con esa capacidad de oscilar, ¿no? Y cuando nosotros percibimos que estamos haciendo mal, entonces podemos hacer bien, podemos cambiar de canal, ¿no? Es la intención, la oportunidad de retomar nuestra vida, de convertirnos, una conversión estructural que nos lleve a retomar nuestro camino. creio que esse documento também que o Papa nos regala, esse belo documento, que realmente é um documento muito belo, nos dá esta oportunidade de estar reconstruindo como seres humanos também. Creio que é uma nova oportunidade de uma conversão personal, não? Uma conversão social e também essa nova terminologia que o Papa Francisco introduz e é para nós outros muito novedoso, esta conversão ecológica, não? Creio que vai Conversión por esses ecológica. três pontos muito essenciais e importantes para, não digo para todos os cristianos, como disse o documento quando retoma Juan 23, para todos os homens de boa vontade. Sí, creo que ese es el camino que nosotros tenemos que hacer y que retomar, reconstruir, retomar, no solamente no es interés de un grupo de personas, es interés y tiene que ser preocupación de toda la humanidad. Todas las personas de buena voluntad van a ser capaces. Y mira, el documento tiene 5 años, 5 años.
yo confieso, ¿no? Hace 5 años cuando salió, hasta si ves, está todo rayado, hice mis anotaciones, porque di un curso sobre este documento, y 5 años después, ahora que apareció la oportunidad de retomarlo, uno puede ver, puedes amadurecer ciertas ideas, entonces es un texto que puede ayudar mucho, tenemos que estudiarlo, tenemos que encontrar, amadurecer delante de aquello que tenemos ahí y poder entender de una forma mucho más sencilla qué es lo que el Papa nos está diciendo, y tal vez la mentalidad, la conversión ecológica nos lleva a necesita de tiempo, para poder saber por dónde podemos ir. Tú que estás en Bolivia, tienes mucho que aprender de los pueblos originarios, de la cultura. La cultura andina ofrece una riqueza impresionante con el cuidado de la tierra. No es idolatría. Quien llama de idolatría podemos llamar de ignorante realmente, porque es interesante conocer el sentido y el orden, la armonía que existe en toda la cultura para ver una riqueza y un respeto por toda la creación, por las personas. En cuanto tenemos un mundo que descarta a los ancianos o a alguien que ya no tiene más edad, las culturas antiguas veneran, respetan la sabiduría. La importancia de regresar a nuestro origen. Tú citabas a San Buenaventura, con el regreso de regresar a la inocencia primitiva, pero creo que mucho del camino está en eso, regresar a nuestras raíces, ¿no? Hay un texto que me gusta mucho del Papa Francisco cuando estuvo ahí en Bolivia, ¿no? Que hablaba sobre que se dirigía a los religiosos diciendo de no olvidarse de las raíces, regresar a la cultura. Isso é importante, padre, porque realmente uma experiência muito personal, porque quando liguei aqui, não entendia a relação de la gente, de los bolivianos com, como eles dizem, com la Pachamama. Então, para mim, me parecia um rito pagano, não? Eu falei, esse é paganismo. E ao desenrolar do tempo, vamos entendendo justamente este cuidado que eles têm, que infelizmente muitos há perdido, não? Este cuidado, não? Este cuidado com a natureza, né? O tempo de agosto, que todo el mês de agosto é o tempo de oferecer ofrendas a la Pachamama, justamente agradecendo por todos os alimentos que é dado durante todo o ano. É um tempo muito decisivo este mês de agosto para os bolivianos, né? Agradecer, sobretudo, los de cultura aymara, não? Então, é muito importante entender esta relação, como que como, não, traduzindo Pachamama, Madre Terra, não? Esta madre que cuida de mim e de la misma maneira eu tenho que cuidar dela. Sí, sí, creo que, es decir, quien no conoce se asusta, ¿no? Se asusta. Uh-huh. Es como quien critica al pueblo mexicano o a las culturas diciendo sobre el culto a la muerte. No es el culto a la muerte, es el culto a la vida. Es decir, en el fondo no se entiende, desde fuera alguien puede hacer una apreciación o una valorización no cierta. Entonces, creo que el cuidado, los antiguos nos enseñan, tenemos que aprender mucho de ciertos valores, ciertos principios que nos pueden ayudar para poder conservar nuestra casa común, para poder respetar aquello que Dios creó y también para poder cuidarnos nosotros mismos, ¿no? El conocimiento, el cuidado, las respuestas van todas dirigidas a el cuidado de la propia vida. Entonces, con eso. Sí, eso es muy importante. El cuidado de la persona y el bien común. ¿Ah?
Senão a gente que é enviado, várias pessoas nos ha saludado. Meus papás aí em Brasil está dizendo que nos está acompanhando. Meus papás sempre presentes, mesmo lejos aí está. É, Maria Lopes, não, nos envia saludos, buenas noches. Ao seu Antônio Leocádio, aí te elogiando, padre, uma bela explicação. Estrada Frank, saludos desde Guatemala. Aí, Ucha de lejos. Aí, creio que é vecino de México, ¿no? Está, no es muy lejos de México. Los guatemecos. La violencia desatada por el corazón humano, herido por los poderes del mal, ha dañado el suelo, el aire, el agua y los seres vivientes. ¿No? Y Marcelo Martins de Moraes, buenas noches a todos, bendiciones. Cristina Edmunda, bendiciones, Padre Alejandro. Y también el Franklin, buenas tardes. Manuel Martínez, saludos, Padre Alejandro. Y Berta, bendición a los dos, Padre Alejandro. Ahí, los saludos ahí todos para directamente al Padre Alejandro. Saludos, saludos a mi gente, ¿no? Sí. Es que está pasando ahí con certeza en mi perfil también, ¿no? No, que sí, creo ese que es bueno. Creo que es esto, ese es el camino que tenemos que hacer. Saludos a todos los que tuvieron la paciencia de escuchar un poquito, y creo que la invitación final es el poder continuar estudiando, meditando para poder actuar de una forma más consciente con el cuidado de nuestra casa común. El capítulo, como decía al inicio, es un capítulo bien denso porque parte de las Sagradas Escrituras, es un estudio de las Sagradas Escrituras bien filosófico también, fundado en el magisterio de la Iglesia. Después el Papa en otros capítulos va a hacer un análisis mucho más apurado de algunos puntos, y también va a hacer va a presentar sus desafíos, ¿no? Sus propuestas. Pero creo que como preámbulo para la continuación o esa retomada del estudio de la encíclica, creo que vale la pena. No podemos engavetar, no podemos dejar de lado, no pasó de moda, al contrario, nos toca muy de cerca todavía ese cuidado de la casa común, y vamos a continuar. No podemos permanecer indiferentes a una casa donde nosotros estamos también. Ni siquiera pensar, ¿qué vamos a dejar para nuestros hijos? No. ¿En qué ambiente estoy viviendo? ¿No? Creo que si vamos ya desde el presente, podemos darnos cuenta de ciertas cosas que podemos evitar. Entonces, toda la gente bonita que estaba con nosotros, peguen, tomen la encíclica, y vamos a leer con calma, meditar, estudiar, y parece muy sencilla, mas no es nada sencilla, ¿no? Hay cada pensamiento, cada filósofo, cada teólogo que está detrás de cada frase que está ahí, que impresiona la riqueza que hay, ¿no? Solo que toca nuestra sensibilidad, y puede incomodar también para quien no quiere sentirse desafiado, ¿no? Bueno, Padre Legado, mais saludo aqui. Maria Santos, boa noite. Lino Garcia, buenas tardes. Saludos, Padre Alejandro. Eres artista. E aí, Padre? E, bueno, Lino explica para nós outros la morte. Sueli Carvalho, boa noite. Buenas noches, Padre Alejandro. Aqui também uma paroquiana de nós outros, a Dona Fidélia, que sempre está com nós outros. Muitas bendições. Bueno, Padre, agradeço por aceitar a invitação de estar exponendo esse tema tão bonito que é a Laudato Si, pero não só quedar na beleza, também em tentar pôr em prática pouco a pouco no nosso dia a dia. E, bueno, se me pongo contento por aceitar, depois de tanto tempo, aí estamos podendo compartilhar.
Muy bien, y cuando pases por Brasil, aquí por la región de San Pablo, será una alegría encontrarte por aquí. Pasa a visitar Sim, sim, cuando tengas oportunidad, ¿no? sim, quando me vou aí em Brasil, puedo passar por esta linda basílica que é aí Nuestra Senhora de Buena Viagem, que é muito hermosa esta igreja. E Ujú. também te espero também em sul de Minas, sei que tem um pouco de coração mineiro. Sí, quién sabe, quién sabe. Muy bien, entonces saludos para todo el mundo por ahí. Va firme Graças, también, buena Padre. misión. Y ¿qué más? Saludos a Francisco, Fray Francisco ahí, o el técnico, ¿no? Sim, sim, el técnico. Muitas graças, Padre. Muchas gracias, padre. Que estés muy bien. Hasta luego. Entonces yo los Hasta dejo. luego. Hasta luego. Chao, chao.